Pedro es tan importante en la iglesia que Jesús reza por Pedro. Jesús no reza por los otros apóstoles. Jesús reza por Pedro. Por eso Pedro es la cabeza de la iglesia. Vamos a buscar San Lucas capítulo 22, versículo 31. San Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Por qué Jesús reza por Pedro? Porque a Pedro le encargó la misión de llevar la iglesia. La misión de llevar la iglesia es de Pedro. Jesús se la encargó a Pedro, se la dio a todos los apóstoles, sí, pero la cabeza es ¿quién? Pedro. Porque si Jesús no hubiese puesto una cabeza dentro de la iglesia católica, seríamos como los protestantes, que aquí cada quien hace lo que le dé. Versículo, cerca de San Lucas, Acá. ¿capítulo qué? San Lucas capítulo 22, versículo 31. Por eso es importante, católico, que nos formemos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Usted se aprende todas estas citas, usted se aprende cómo se funda la iglesia, y viene un evangélico y le habla usted con la iglesia y va a decir, no, yo con esto no vuelvo más, porque usted sabe. Pero que usted se formó bien está en la verdad. San Lucas capítulo 22, versículo 31. Vamos a descubrir por qué Pedro sí que es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué Pedro es importante? Escuchen. Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder críbaros. Vamos a volverlo a leer. Escuchen lo que le dice Jesús a Pedro. Simón, Simón. Recuerden algo interesante, ¿no? Que lo hemos dejado un poquito por alto, pero después veremos el tema de Pedro como tal. Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro. En el Antiguo Testamento, cuando Dios Padre hace un pacto con el hombre, lo hace con una persona llamada Abraham. Para que ese pacto sea verdadero, Dios le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino que de aquí en adelante te vas a llamar Abraham. Le cambió el nombre. No es lo mismo Abraham que Abraham. En el Nuevo Testamento, Jesús, para demostrarle a sus discípulos que Él es la cabeza, Pedro es la cabeza de la iglesia visible, le dijo, ya no te llamarás Simón, sino que de aquí en adelante te va a llamar Pedro. Pero cuando Jesús quería darle a entender a Pedro algo con suma importancia, lo llamaba por el mismo nombre de pila, Simón. Y fíjense lo que le dice Jesús. Simón, Simón. Le dice, Simón, Simón. A ver, vamos a poner un ejemplo. Cuando usted está con su marido, la mujer que está casada, tiene su esposo, tiene su marido, lo quiere mucho, lo ama, lo adora. Le pone un sobrenombre, gordo o mi flaco, ¿sí? Pero cuando usted está molesta, a usted se le olvidó que era gordo, que era flaco y lo llama por su nombre, ¿sí o no? Y el marido cuando escucha que la mujer lo llamó por su nombre, fija cámara, activa las orejitas porque aquí lo que viene es un problemón. ¿Cierto o falso? Jesús llamó a Pedro por Simón y para que Simón se estuviera alerta, tuviera pilas, porque hay alguien que le va a poner una zancadilla para hacerlo caer. Vamos a ver. Sábete que Satanás ha solicitado. Vuelvo a leer otra vez. Sábete. Simón, Simón. Simón, Simón. Simón, Simón. Escuchen. Sábete que Satanás ha solicitado el poder críbaros como trigo. Sabes que Satanás ha solicitado el poder cribaros, que significa zarandearlos, que Satanás ha pedido permiso para tentarlos. Escuchen. Como trigo. Como el trigo, como cuando usted zarandea el trigo para que salga, ¿sí? Usted lo zarandea y cae el arroz bueno, creo que no, cuando usted va a sacar el trigo, el arroz, usted zarandea eso, o lo pasa por la máquina que eso lo zarandea para que salga el arrocito bueno. Bueno, así dijo Jesús que el diablo pidió permiso para zarandear al pobre Simón. Pero yo he rogado por ti. Pero yo, Jesús, he rogado, ¿por quién? ¿Por quién rogó Jesús? Por Pedro, por Simón. ¿Pero estaba solo Simón? No, estaba con los otros discípulos. Pero Jesús le dijo, yo he rogado por ti, Simón. Para que tu fe no desfallezca. Para que tu fe no desfallezca. Es decir, para que tu fe no venga a menos. Yo, Jesús, yo he rogado, he orado, le he pedido al Padre que tu fe no venga a menos. Por eso
Ustedes han escuchado la infalibilidad del Papa es en materia de fe, que cuando el Papa habla en materia de fe, la Iglesia dice amén, ¿sí? Porque el Papa es el sucesor ¿de quién? De Pedro, que es la cabeza de la Iglesia. Fíjense cómo Jesús le dice: yo he orado por ti, porque Satanás pidió permiso para zarandearte, para tentarte, para meterte una zancadilla, pero yo, Jesús, he orado por ti. ¿Para qué? Vamos a ver, ¿por qué oró Jesús por Pedro? Para que tu fe no desfallezca. Para que la fe de Pedro no desfallezca. Primera cosa, Jesús oró para que la fe de Pedro no venga a menos. ¿Por qué Jesús oró solo por la fe de Pedro y no oró por la fe de los demás? Vamos a ver. Y tú, cuando hayas vuelto con... Y tú, es decir, usted, Pedro, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Él replicó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Jesús no oró por los demás apóstoles. Jesús solamente oró ¿por quién? Por Pedro. Mientras la fe de Pedro, cabeza de la iglesia, se mantenga firme, la iglesia va a estar firme. ¿Ve cómo Jesús oró por Pedro? Entonces la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Pedro. Es la piedra, es la base donde Cristo fundó su iglesia. A nivel mundial, a nivel universal y de todo el cosmos de la creación, la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero a nivel terreno, Cristo colocó a un responsable que se llama Pedro. Es la base. Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a ti te voy a dar las llaves. Te voy a darle el poder de atar y te voy a dar el poder de desatar. Es más, cuando el diablo me pida permiso a mí para tentarlo, yo voy a orar al Padre por ti para que tu fe no venga a menos.